Existen varias leyendas acerca del origen de Fernando Puto Amo Alonso. Hay quien dice que cuando era niño se cayó en una marmita de faves asturianes. Otros dicen que es un miembro secreto de la Umbrella Academy. El filósofo sueco Nick Bostrom afirma en uno de sus estudios que Alonso podría ser el arquitecto de una simulación en la que estamos viviendo actualmente. Sea como sea, hablar de Fernando Alonso es hablar de uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 ha visto en las últimas décadas. En este canal repasaremos todos y cada uno de los podios que ha conseguido el astro asturiano a lo largo de su carrera. Y para ello necesitamos remontarnos al 23 de marzo de 2003, fecha en la que la leyenda de Fernando comenzó a escribirse en el infernal circuito de Sepang. Pero antes, un poco de historia, polluelos. Desde su más tierna infancia, el pequeño Fernando demostró un talento innato al volante. Con tan solo 7 añitos consiguió su primer título oficial en el Campeonato Infantil de Karts en Asturias. Le siguieron varios títulos en otras categorías hasta llegar a conquistar el Campeonato Mundial de Karting en 1996. La proeza tiene más mérito si tenemos en cuenta el lastre extra con el que corría por aquel entonces y con el que tendría que cargar durante el resto de su carrera deportiva. Y es que desde muy jovencito sus cojones pesaban varios kilos más que los de cualquiera de sus oponentes. Ante unos atributos y cualidades tan extraordinarias, Adrián Campos decidió darle la oportunidad de competir la temporada Euro Open by Nissan de 1999 en su equipo. Allí consiguió 6 poles, 6 victorias y 5 vueltas rápidas, que le sirvieron para proclamarse campeón de la categoría. Pero conquistar aquel título traía un regalo muy especial: probar su primer Fórmula 1. El 13 de diciembre de 1999, Fernando se subía por primera vez a un coche de la categoría reina. Lo hacía de la mano del nostálgico equipo Minardi. Probó el monoplaza junto con otros 6 debutantes y fue el nano quien dejó una profunda impresión en todos los miembros del equipo. Sin embargo, antes de dar el salto definitivo a la Fórmula 1, Fernando corrió el campeonato de la Fórmula 3000 en el equipo Astromega, terminando cuarto en el certamen del año 2000 y consiguiendo una importante y recordada victoria en Spa-Francorchamps. Ya en 2001, Alonso debutaba oficialmente en la Fórmula 1, en el equipo Minardi, siendo compañero del brasileño Tarso Marqués. Esta fue una temporada muy especial, ya que aquel año junto a nuestro Dios y Señor también debutaban otros 2 nombres icónicos, Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya. Por cierto, el cuarto tipo de la foto es Enrique Bernoldi, que correría para el equipo Arrows junto a Jos Verstappen. Sí, Jos. ¿Os suena? Sí, seguro que sí. ¡Fuera! ¡Fuera de mí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Aprende, modales! ¡Alegra esa cara que pareces un examinador de tráfico! ¡Que lo echen a los mandingos! Tras finalizar su primera temporada dejando un buen sabor de boca, Fernando se pasó la temporada 2002 viendo los toros desde la barrera, siendo piloto probador del equipo Renault. Los titulares en aquella temporada serían Jenson Button y Jarno Trulli. Cuando en 2003 el capo italiano del equipo, Flavio Briatore, decidió sustituir a Jenson por Fernando, muchos supuestos periodistas especializados pensaban que el sex symbol había perdido la cabeza. No tuvieron que pasar muchas carreras para cerrarles la boca a todos. Tras conseguir un 7º puesto y sus primeros puntos en Fórmula 1 en la cita inaugural de la temporada en Melbourne, Australia, llegó el momento de viajar a Malasia, al circuito de Sepang. Por aquel entonces ni Fernando ni nosotros lo sabíamos, pero aquel trazado iba a convertirse en uno de los circuitos más especiales para nuestro queridísimo padre. Sábado 22 de marzo de 2003. Es hora de la sesión de clasificación. Aquel año el formato clasificatorio consistía en una sola vuelta individual de cada piloto en 2 sesiones divididas el viernes y el sábado. El orden de salida a calificar el viernes venía dado por la posición de cada piloto en el ranking del campeonato en ese momento actual. El orden de salida del sábado vendría determinado por los tiempos marcados el viernes. Un poco enrevesado, como de costumbre en la Fórmula 1. Pero lo importante es que había que dar una sola vuelta, un solo intento. Y aquel maravilloso sábado en Sepang, Fernando bordó una vuelta magnífica con su Renault R23. Marcando un tiempo de 1 minuto 37 segundos 44 milésimas que le daría la pole. A su lado en la primera línea de parrilla le acompañarían el otro Renault Jarno Trulli, seguido de Michael Schumacher, David Coulthard, Rubens Barrichello, Nick Heidfeld, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Jenson Button y Olivier Panis cerrando el top 10. So
Recuerden que con 21 años, 7 meses y 23 días, Fernando Alonso se ha convertido en el piloto más joven en conseguir una pole position, batiendo el récord que tenía Barrichello, que lo logró a los 22 años. Aquel maravilloso sábado todos fuimos testigos de cómo un crío de 21 años se convertía en el piloto más joven de la historia en conseguir una pole position. También era la primera pole de su historia para el automovilismo español. Y todo ello lo consiguió con 38 grados y medio de fiebre. Un putísimo demente. Domingo 23 de marzo. Por fin ha llegado el momento de lo verdaderamente importante. La tensión puede cortarse con un cuchillo. Fernando aún tiene síntomas febriles, pero él y toda España saben que están ante una jornada histórica. Si consigue finalizar la carrera en una de las 3 posiciones de honor, Alonso firmará el primer podium de su carrera deportiva. El circuito de Sepang es conocido por ser uno de los más completos y técnicos del calendario de la Fórmula 1. Si hay algún friki ansioso por conocer más especificaciones técnicas, os diré que su distancia es de 5.543 metros y que los pilotos deben completar 56 vueltas al trazado, lo que equivalen a 310 kilómetros en distancia de carrera. Tras la vuelta de formación, el semáforo se apaga y arranca el Gran Premio. Ambos Renault hacen una salida fantástica, rubricando una de las principales características de aquellos coches azules y amarillos que Fernando pilotaría durante 4 temporadas. El comienzo de la temporada 2003 se antojaba complicado para el pentacampeón Michael Schumacher, y los nervios y la ansiedad afloraban en la segunda curva del trazado. El alemán pecaba de optimista y trataba de arrebatarle la segunda plaza a Jarno Trulli, en una maniobra imposible y demostrando las evidencias innegables de la física. 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, Michael. Trulli trompea y Fernando se queda sin un importante escudero que podría haber marcado la diferencia para conseguir un resultado mucho mejor. Pero eso nunca lo sabremos. Tras el primer paso por línea de meta, Alonso escribía una línea de oro más para el automovilismo español, al convertirse en el primer piloto de nuestro país que lideraba una carrera de Fórmula 1. Nuestro padre va en cabeza con casi 2 segundos y medio de ventaja sobre el escocés David Coulthard, seguido de Heidfeld, Raikkonen, Button, Barrichello, Panis, Owen Wilson, Ralf Schumacher y Mark Webber. Cualquier posibilidad para Juan Pablo Montoya de conseguir puntos en esta carrera se esfuma tras la montonera en la segunda curva, donde fue golpeado por el Jaguar de Antonio Pizzonia. El colombiano entra a boxes en la primera vuelta para cambiar el alerón trasero. En la segunda vuelta de carrera las cosas se ponen de cara para otro joven talento de la parrilla. Kimi Raikkonen adelanta a Nick Heidfeld para alcanzar la tercera posición y rápidamente pasa a la segunda tras un abandono de su compañero David Coulthard. El finlandés tiene vía libre para imponer su ritmo e ir a la caza de Alonso. Tercera vuelta y Schumacher hace una parada para cambiar su alerón. El equipo Ferrari lo hace en un tiempo impresionante, demostrando el poderío de la escudería a comienzos del nuevo milenio. Mientras tanto, el nano lidera con unos asombrosos 6 segundos de ventaja sobre Kimi. En la cuarta vuelta, Barrichello adelanta a Jenson Button y se postula como otra gran amenaza para Fernando en la distancia. Vuelta número 7 y a Michael Schumacher le notifican un merecido drive-thru por su incidente con Trulli en la salida. Deberá cruzar por la línea de boxes sin detenerse en su garaje. Barrichello adelanta en la vuelta 9 a Nick Heidfeld para superar el último obstáculo que le separaba de los 2 primeros. Comienza su caza particular. En la vuelta 14, puto amo Alonso entra en boxes para cambiar ruedas y repostar gasolina, incorporándose cuarto en el orden de carrera, pero Fernando pronto recupera la tercera plaza tras la parada de Jenson Button. Sin embargo, Kimi Raikkonen alarga su primer stint 5 vueltas más que Fernando, imponiendo un ritmo frenético que el español, más cargado de gasolina, no es capaz de contrarrestar. Tras su salida de boxes, Kimi se coloca segundo, por delante del asturiano. Barrichello, utilizando una estrategia similar a la de Kimi, para 2 vueltas más tarde que el finlandés y sale muy cerca de Fernando. La carrera debe de empezar a ponérsele muy cuesta arriba al nano, con su indisposición por la fiebre y perseguido por uno de los todopoderosos Ferrari, además con 34 grados de temperatura ambiente. Tras aguantar la presión de Rubens Barrichello durante todo su segundo stint, Alonso hace una nueva parada a 21 vueltas del final y se reincorpora tercero.
Kimi ya era inalcanzable y ahora la segunda plaza peligra, pues Rubens, con pista libre, puede sacar todo el potencial del Ferrari. Tras 3 vueltas a un ritmo muy superior al del Renault, Barrichello entra en boxes y consigue robarle la plaza a Fernando. Kimi Raikkonen para poco después y mantiene su liderato. Las posiciones de podio permanecerán invariables hasta el final de la carrera. Así pues, el joven piloto finlandés llamado a suceder al gran Mika Häkkinen conseguía la primera victoria de su carrera deportiva, seguido por el brasileño de Ferrari a 39 segundos y en segunda posición. La historia de la Fórmula 1 añadía un capítulo más de oro, no solo por la primera victoria de Kimi, sino también por el primer podio de Fernando Alonso, que cruzaba la línea de meta en tercera posición. Fernando Alonso cruza la línea de meta. Malasia 2003 marcó el comienzo de una increíble aventura para el automovilismo español. Por aquel entonces, muchos de nosotros sabíamos que el piloto asturiano era un diamante en bruto que estaba llamado a hacer grandes cosas en la Fórmula 1. Pero muy pocos podíamos llegar a imaginarnos el tremendo legado que Fernando acumularía a sus espaldas en su impresionante carrera. Sin embargo, esto será algo que iremos contando en otros vídeos, porque polluelos y polluelas, lo que os he contado ahora mismo no es solo más que el comienzo de una larga aventura.